Hola, buenas noches. Saludos cordiales para todas las personas que nos van acompañando en esta tarde-noche a estudiar esta conferencia, que es la conferencia número 38 de fase A. Recordemos que pues estamos siguiendo el ciclo de conferencias de fase A regularmente los días lunes y jueves, salvo algunas excepciones, porque como siempre hay que ajustarnos a los eventos que se presentan inoportunamente. Y eh, seguimos también el ciclo de conferencias de fase B, los días viernes usualmente. Estamos siempre avisando sobre los cambios y las transmisiones a través de los grupos de Facebook, a través de los grupos de WhatsApp y de la página de Facebook. Y si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, pues nos escriben a Moni o a mi persona para que podamos agregarlos. Bueno, pues vamos a estudiar esta conferencia que se titula El difícil camino y el trabajo crístico. Es una conferencia que nos va a hacer ver que este camino que nosotros hemos tomado de autoconocimiento y de autorrealización es un camino que tiene algunos obstáculos que es necesario que conozcamos porque es muy fácil extraviarnos cuando estamos en este proceso. Uno diría, bueno, pues en mi interior no hay ningún problema, no hay ningún peligro, pero sí hay ciertas cosas a las cuales tenemos que prestar atención. Es una conferencia pues muy esclarecedora, sobre todo que nos hace también aprender a vivir mejor, porque pues muchas veces no nos damos cuenta que todo lo que nosotros estamos observando y conociendo en el exterior puede servirnos también como una manera de irnos conociendo interiormente, pero si estamos suficientemente atentos precisamente para no extraviarnos. Bueno, pues vamos a comenzar la conferencia. Yo saludo cordialmente pues a todos los que están agregándose, a Francisco Javier Cruz Gallegos, a Inocencia Alba, a Erasto Martínez y también a Gillo Rubio. Y pues comenzamos con la conferencia del día de hoy. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Que entendamos por qué este camino es difícil y que también conozcamos estos obstáculos que vamos a enfrentar y sobre todo cómo podemos nosotros trascenderlos y evitar cualquier forma de autoengaño. Es que es bien sencillo o bien fácil que nosotros nos autoengañemos. De hecho, las personas que hemos estado como en este proceso de estar haciendo meditaciones, luego podemos observar cómo es que cuando nosotros estamos cometiendo un error, no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, ¿sí? Sino hasta que hacemos una reflexión profunda y vemos cómo es que teníamos bien colocado esta situación de tal manera que creíamos que estaba bien lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y así sucede con todos los procesos de autoengaño. Uno cree que está bien, uno no se da cuenta que está mal, ¿sí? Incluso los demás pueden decirle a uno, pues, oye, yo creo que te estás equivocando, oye, yo creo que no es por ahí, y uno de verdad, pues, no puede ver esto porque es un proceso que uno tiene que hacer de reflexión profunda. Pero podemos estar atentos a algunas cosas y pues vamos a ir estudiando esta parte. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de estos obstáculos. Miren, la primera cosa que tenemos que estudiar es que nosotros tenemos un lado oscuro. Es como los maestros lo explican como si fuera la luna. Ustedes saben que nosotros siempre vemos una parte de la luna y la otra parte nunca la observamos, no es visible de la Tierra. Sí, a eso se le llama pues el lado oculto de la luna. Para el ojo humano, como la luna orbita como al compás de la Tierra, entonces siempre vamos a estar viendo la misma cara. Y del lado que no se ve, pues hay muchas cosas precisamente que se asemejan a nuestro interior. Nosotros tenemos un lado visible y un lado oscuro. Ese lado oscuro no necesariamente eh, bueno, a veces ni siquiera podemos percibir que lo tenemos, ¿sí? No lo aceptamos. Si alguien viniera y nos dijera, usted es un asesino, nosotros seguramente diríamos, no, claro que no. Si yo ni una cucarachita quiero matar, ¿cierto? Ese lado oscuro simplemente es difícil que nosotros lo admitamos, lo aceptemos y cuesta trabajo verlo. Tiene uno que hacer unos esfuerzos y reflexiones
pues sí, serias para que podamos observar que sí tenemos ese lado oscuro y que a veces, en algunas ocasiones, pues hay personas que pueden decir, bueno, es que yo no era, por ejemplo, borracho, ¿no? Pero incluso hasta criticaba a los borrachos, pero de pronto me gustó empezar a tomar, ¿no? Me gustó empezar a hacer esto y pues empezaron a tener ese vicio. Esto es porque pues el lado oscuro a veces se manifiesta en la existencia, a veces permanece oscuro todo el tiempo. Sí, por cuestiones de la personalidad, pues uno comienza a, a tratar de maquillar, ¿no? A tratar de enmascarar ese lado oscuro y no vamos a tratar de que se vea, sino al contrario, buscamos que nosotros pues nos veamos como personas muy decentes, ¿sí? Por la parte de la personalidad. Pero ese lado oscuro es muy pesado, ¿sí? Tenemos unos yoes, pues, que son indecibles y que, por lo tanto, pues, como no los conocemos y decimos, nosotros no somos esto, se nos hace súper fácil sentirnos buenos y creer que los demás sí son los que necesitan, pues, estar trabajando ciertos agregados psicológicos, ciertos yoes. Entonces, pues, esto nos tiene que servir porque, como les comentaba hace un momento, lo que nosotros vemos afuera nos sirve para conocernos adentro. Si alguna vez sentimos esa necesidad de criticar, entonces ese es nuestro lado oscuro, realmente como tratando de salir, estamos proyectando en los demás ese lado oscuro que nosotros tenemos. Entonces vemos a los demás y vemos que el otro es, por ejemplo, una persona mentirosa. Pero como yo no veo esa parte en mí, está oscura para mí, entonces yo pues critico a la otra persona porque miente mucho. Uh-huh. Y pues hasta me acabo, ¿no? En discursos morales y en lo que debería hacer, etcétera, sintiéndome yo muy buena porque veo que el otro es muy mentiroso, ¿sí? O que le gusta mucho el vicio, o que le gusta, no sé, hacer algún acto que yo considero que es un acto indeseable, ¿cierto? Entonces, si sentimos alguna vez esa necesidad de estar criticando y hablando de los demás, bueno, pues esto obedece a una ley que se llama la ley del espejo. Eso que estamos viendo en el otro, supuestamente ese defecto del otro, en realidad es una proyección de nosotros. Solo que como no vemos esa parte oscura, pues es mucho más fácil solamente ver en los demás. Pero si pusiéramos un poquito de atención y nos comenzáramos a cuestionar, ¿por qué me molesta tanto esta parte de la otra persona? ¿Por qué me molesta tanto que sea tirano? ¿No? A veces nos quejamos, es que es muy tirano, es que solo busca imponer su opinión, es que solo quiere que lo escuchen, etcétera. Entonces me molesta el yo tirano de esta persona. Pero si me detuviera en ese momento a preguntarme por qué me está molestando, bueno, pues entonces en ese momento pues me podría dar cuenta que es el reflejo o yo estoy proyectando mi propio yo tirano en esa persona y por eso me está molestando tanto, ¿sí? Nosotros generalmente siempre andamos haciendo esto de proyectar. Si no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, pues menos podemos atrevernos a hacer afirmaciones de otra persona. No sabemos realmente lo que pasa en su psicología. Y eso que nosotros decimos que es el otro, en realidad es lo que nosotros somos. ¿Sí? Así es como funciona la ley del espejo. Entonces, nosotros andamos pues interpretando mal a las personas, pero tiene que ver con que nos desconocemos. Porque si nos detuviéramos a conocernos un poquito, pues entonces en este proceso de conocernos y eliminar lo que no es nuestra psicología, terminaríamos por no molestarnos porque la otra persona miente o porque la otra persona tiene actos que consideramos pues inmorales. Sí, simplemente entenderíamos que tiene un yo y que lo hace actuar así, porque ya hicimos un trabajo interno. Pero si tenemos esa necesidad de estar señalando el error en los demás, pues es esa la parte de nuestra psicología que nosotros desconocemos. Y es esa la forma en que se manifiesta. Bueno, entonces ahí tenemos otro de los detalles que podemos utilizar a nuestro favor si queremos seguir pues avanzando en este proceso.
Ahora, ¿qué más es algo que nosotros podemos estudiar? Bueno, este camino es muy fácil para que nosotros caigamos en diferentes procesos de autoengaño, ¿sí? Nosotros cuando empezamos con este conocimiento, pues realmente sentimos que tenemos un conocimiento especial. Nos sentimos especiales por estar estudiando estos temas. Y ese sentirnos especiales, importantes o diferentes nos desenfoca, nos hace meternos en procesos de autoengaño. Creemos que simplemente por conocer mucho de este conocimiento, por escuchar las conferencias, por entrar a meditaciones, creemos que con eso ya vamos bien, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer, suficiente, ¿no? Pero resulta que en este camino, si nosotros creemos que vamos bien, en realidad estamos mal. Porque si creemos que vamos bien, ya no estamos trabajando lo suficiente, ya no nos estamos percatando de todo el trabajo que tenemos pendiente. Porque quien realmente está trabajando de manera seria, pues se va a poder dar cuenta que tiene mucho por hacer. Cada vez que hace un proceso de meditación, pues va a sacar muchísima tarea para poder estarse autoobservando y va a poder percatarse que pues no tiene nada de que sentirse orgulloso, ¿sí? Porque tiene mucho trabajo interno por hacer. Entonces, cuando uno siente que va mal, que le falta mucho, tiene de verdad esa necesidad. No es así como un proceso de, no, simplemente declarar voy mal y me falta. No, sino que uno se percata de que hay mucho por hacer en el trabajo interno y entonces simplemente se enfoca en seguir trabajando porque sabe que le falta bastante y entonces ahí va bien. ¿Por qué? Porque se pone manos a la obra, se pone a trabajar. Y si una persona simplemente se duerme en sus laureles, lo más seguro es que terminemos en procesos de fanatismo, incluso con este conocimiento. Es muy común que las personas terminen siendo eh, fanáticas, terminen incluso recitando, terminen interpretando todo lo que viven de acuerdo al conocimiento, que esa es mi recurrencia, que esto fue la prueba, que él perdió su prueba, que es que seguramente que le pasó esto a fulano, ¿no? Y terminan haciendo como afirmaciones de los procesos de los demás cuando pues ni siquiera sabemos. Entonces, estos son como indicios claros de fanatismo, porque acuérdense que el fanatismo, permítanme un segundito, nada más me aclaro la garganta. Estos procesos de fanatismo tienen su raíz pues en la pereza. Al fanático no le gusta trabajar seriamente en sí mismo. Al fanático solamente le gusta creer y le gusta creer en los demás. Le gusta que suena bonito cómo hablan los demás del conocimiento y se apropia de algunas cosas que dicen los demás. Yo escuché en la conferencia tal, el instructor fulano, el compañero fulano dijo esto, a Menganito le pasó esto, ¿sí? Los demás van teniendo sus experiencias de acuerdo a su trabajo y esta persona pues simplemente se va apropiando de lo que dicen otras personas, pero sin haberlo vivido, no le consta. ¿Por qué? Porque hay detrás muchísima pereza, porque el fanático así es, en contrario a la persona que se pone a trabajar seriamente y comienza a tener sus propias experiencias, sus propias comprobaciones, y entonces empieza esta persona a equilibrarse, porque acuérdense que el fanático pues no está equilibrado en ningún sentido, se va al extremo. Y la persona que está trabajando seriamente ve que se tiene que equilibrar, ve cuando está cometiendo un exceso. Entonces, el fanatismo es una forma de autoengaño y si no nos cuidamos, incluso podemos caer en procesos de mitomanía, ¿no? Estos procesos en donde ya nosotros nos creemos diferentes y hay personas que incluso dicen, es que yo soy la reencarnación del maestro Jesús, del maestro Buda, del maestro, sí, empiezan a decir, pues es que yo ya tengo, incluso se atreven a decir, yo tengo un trabajo previo, tengo unas serpientes levantadas, tengo, sí, una persona que verdaderamente esté trabajando de manera seria no va a estar diciendo esas cosas porque sabe que es algo íntimo, no va a estar hablando de su vida íntima a los demás, a menos que sirva para procesos de enseñanza en donde hay un propósito para poder ayudar a otra persona a que avance, entonces va a comentar estrictamente lo necesario
pero de otra manera no va a estar presumiendo si es que tiene algún trabajo avanzado, no lo va a estar diciendo. Quien lo hace, pues es el mitómano, ¿sí? Porque al mitómano le gusta tener admiración de los demás, le gusta que lo vean, le gusta que lo sigan, ¿sí? Le gusta como imponer tendencia. Entonces ahí cuando hay estos procesos generalmente se complementan. Para un mitómano hay varios fanáticos o los fanáticos andan buscando al mitómano para seguirlo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos este proceso en bastantes grupos pseudoesotéricos y si nosotros no tenemos el suficiente cuidado, también podemos estar cayendo en estos procesos. Entonces, ¿cuál es este camino o más bien cuál es este obstáculo que nosotros tenemos que estar percibiendo? Pues son estos procesos de autoengaño. Y siempre tenemos que estar cuestionándonos, ¿sí? Siempre tenemos que estar. Cuando creamos que algo es verdad, pues tenemos que estar reflexionando, cuestionándonos y de ser posible, más bien experimentarlo, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues una meditación que nos lleva precisamente a las dimensiones superiores para experimentar la verdad o unos procesos de meditación reflexiva para eliminar cualquier idea o concepto del yo y de esta manera también podemos llegar a la verdad. Entonces, esa es la mejor manera y no estar creyendo ciegamente en lo que los demás dicen. Bueno, entonces, este es otro de los peligros. Vamos a estudiar también que, fíjense qué curioso, los códigos morales que las personas eh, establecen de acuerdo al tiempo o a la época en la que se está viviendo, también pueden ser un obstáculo para el trabajo que nosotros tenemos que hacer de manera interna. Porque miren, ustedes pónganse a ver qué es lo que se nos exige actualmente y la forma en la que estamos viviendo en estos tiempos exige que nosotros dediquemos casi la totalidad de nuestro tiempo y nuestra energía a cosas de la codicia o a cosas de la vanidad o del orgullo, ¿sí? Porque se exige que la persona trabaje muchísimas horas y que logre un cierto nivel de vida que siempre está como en aumento. Cuando alguien logra llegar a cierta meta, pues ya la meta subió después, ¿no? Y entonces le dicen, pues ya conseguiste tu casa, ahora tienes que conseguir otra casa, o ahora tienes que conseguir un coche mejor, o ahora tienes que hacer esto otro, ¿sí? Entonces la meta siempre está como elevándose. De tal manera que las personas pueden pasar toda su vida tratando de llegar a estos preceptos. Los códigos morales son como esta normatividad que no siempre es explícita, sino que se va imponiendo de acuerdo a los estilos de vida de las personas. Y esto sí puede ser un factor que frene a las personas, porque, por ejemplo, se le dice a las personas, tienes que trabajar muchísimo, pero para hacer un trabajo serio en uno mismo, uno tiene que tener tiempo para poder dedicarse a hacer este trabajo de autoconocimiento. Entonces empieza a ser incompatible. Y así con muchísimas cosas, por ejemplo, hacer sacrificio por la humanidad. Sí, el hecho de que moralmente nos dicen uno tiene que ser productivo y el tiempo tiene que dedicarse a cosas que den dinero, porque si no es tiempo perdido. Entonces es lo que la moralidad actual dice, ¿no? Entonces cuando alguien le dice a otra persona, no, yo hago esta actividad, pues simplemente por amor a la humanidad, ¿sí? Por sacrificio como tal, no ganamos dinero por esto, entonces eso choca, ¿no? ¿Cómo estás desperdiciando tu tiempo? Deberías capitalizarlo, ¿no? Así lo dicen. Entonces choca con lo que nos han enseñado, con lo que nos dicen cómo se tiene que vivir la vida. Y lo mismo con muchísimas otras cosas. Ahorita los códigos morales, por ejemplo, en el aspecto de la sexualidad, siempre dicen es que tienes que disfrutar al máximo, ¿no? Entonces, cuando en el conocimiento vemos que tenemos que hacer un uso de la sexualidad de manera sagrada y que hay un modo de hacer la práctica sexual, pues entonces las personas dicen, no, es que eso no debería estar bien, ¿no? Es que a mí me han enseñado que esto es bueno, que tengo que ser así. Entonces, ahí choca con la moralidad actual.
en donde pues ya las personas creen saber cómo se tiene que ejercer la sexualidad y no lo ven de una manera sagrada. Y así con muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el ser a una persona le indicara con sus experiencias, usted no tiene que dedicarse a su profesión, pues eso seguramente chocaría con su código moral, porque la persona dedicó años de su vida a prepararse para una profesión y está como casado con esa idea de que yo soy esto, ¿no? Por ejemplo, yo estudié para maestra, entonces yo soy maestra y entonces, si el ser dice, no, no, deje eso porque le está quitando tiempo, ahora dedíquese, por ejemplo, a vender verduras. Entonces, eso chocaría moralmente con la persona porque diría, no, es que como yo, mi estatus, mi prestigio, mi reputación, el tiempo que invertí, ¿no? El dinero que invertí, etcétera. Entonces, esto se convierte muchas veces en un obstáculo para seguir avanzando interiormente, ¿sí? Porque uno no se deja guiar correctamente por el ser porque estamos como siempre batallando con esto que se exige de nosotros, que ya hemos interiorizado. Todos estos códigos morales los traemos dentro, porque vivimos en sociedad y porque ustedes saben que para poder encajar y pertenecer, pues tenemos que formar parte e interiorizar muchos de estos códigos. Algunos con cierto nivel de rebeldía, pero la mayoría siempre estamos como siguiendo ciertos cánones. Pero recuerden que los códigos morales son del tiempo. Al final la sociedad cambia, la época cambia y también los códigos morales cambian. Entonces lo que antes no estaba permitido, ahora sí lo está. Entonces no es realmente, no es una realidad, no es una verdad como tal, si lo vemos en esa perspectiva, sino son cuestión de los yoes que están vigentes en cierta época. Bien, entonces pues ese es otro de los factores, espero que se vaya comprendiendo y si no, pues sí, háganmelo saber para que podamos como ir clarificando. Vamos a hablar de otro de los factores que es el karma. Precisamente nosotros tenemos como ciertas deuditas que nos hemos generado en esta existencia o en existencias anteriores. Nosotros tenemos que pagar el karma de 7 existencias, ni siquiera nos están cobrando de todas las que hemos tenido, ¿no? Sino de las últimas 7 existencias. Y entonces, a veces esto se convierte en un obstáculo porque, por ejemplo, si a alguien le cae el karma porque pues tiene que pagar una enfermedad, ¿no? Eh, esa enfermedad le va a obstaculizar su trabajo espiritual, ¿sí? Porque alguien enfermo, ustedes vean, cuando nosotros estamos enfermos, simplemente uno no puede concentrarse a veces para meditar, ¿sí? A veces hasta la respiración, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, pues hasta la respiración cuesta para hacer una meditación. No se puede hacer trabajo suprasexual porque pues la persona tiene que sanar, ¿sí? No es correcto entrar a una práctica sexual si uno de los dos está enfermo. Entonces, pues ahí es violencia contra el cuerpo. Por eso es que se tiene que esperar a que sane para poder hacer una práctica suprasexual. Ahí se queda estancado el proceso, digamos, de suprasexualidad en caso de que se tenga pareja. Y pues también cuando estamos en estas de estar pagando karma de enfermedad, pues tampoco podemos hacer mucho sacrificio por la humanidad. Entonces no aguantamos mucho, a veces tenemos que guardar reposo, ¿no? Entonces, cuando hay ciertas deudas que hay que pagar, estas se convierten en un obstáculo, nos atrasan o nos limitan el trabajo que tenemos que hacer con los 3 factores, que es nacer, o sea, el trabajo suprasexual, morir, que es este trabajo de estar autoobservándonos y eliminando los detalles, y el trabajo del sacrificio por la humanidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, porque fíjense, hemos estado hablando de cómo es que podemos estar como trascendiendo los otros obstáculos, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, en el caso de cuando estamos viendo que tenemos un lado oscuro, pues entonces utilizar esto para poder reflexionarlo, ¿no? Ver cómo estamos siempre bajo la ley del espejo. Si algo me molesta, pues yo lo voy a estudiar porque seguramente lo traigo y eso es una manifestación de mi propia oscuridad. Entonces, pues así lo trascendemos. Cuando estamos hablando de que podemos caer en procesos de autoengaño, pues es ponernos manos a la obra, ¿sí? No ser seguidores, no ser creyentes, sino más bien estar siempre en un trabajo constante para que eso nos permita comprobar
Y así también estar observando si estamos yéndonos a los extremos, si estamos volviéndonos fanáticos o mitómanos. Esa es la manera en que trascendemos los procesos de autoengaño, estar trabajando constantemente, autoobservándonos, muriendo, reflexionando mucho. Cuando hablamos, por ejemplo, de los códigos morales, pues eso también implica cierta reflexión, ¿sí? Hay que deshacer los conceptos. Si a mí me enseñaron que algo es bueno o deseable, pues no lo voy a creer a ciegas, sino que voy a reflexionarlo y voy a eliminar si hay un concepto que sobra, simplemente lo voy a eliminar para ir guiándonos correctamente por nuestro propio ser. Y cuando hablamos de estos procesos de karma, ¿cómo es que los trascendemos? Bueno, en la conferencia 13, si ustedes recuerdan, hablamos de que el karma muchas veces, como desconocemos cómo negociarlo, pues se paga con dolor, es inevitable, ¿cierto? O sea, la deuda sí o sí se paga, pero no tenemos que esperarnos a pagarlo con dolor, sino que podemos nosotros estarlo negociando. Tenemos la opción de hacer un negocio con la ley. ¿Qué es hacer un negocio con la ley? Pues es ir y poder hablar con el Tribunal del Karma y decir, bueno, pues me avisaron, porque normalmente estos procesos se anuncian, si uno sueña, por ejemplo, con el número 5, uno sueña con sangre, sueña que se lo lleva la policía o que tiene, hay un detalle con la policía, esos son como avisos en astral de que nos viene un proceso kármico. ¿Sí? De que nos va a caer el karma. Entonces uno se pone atento y a veces hasta en astral le dicen por dónde. Va a ser karma de enfermedad, va a ser karma de un problema judicial, un problema económico, etc. Cuando ya tenemos o estamos sobre aviso, pues lo que tenemos que hacer es ir a negociar. Antes de que baje este karma hacia la zona física, pues hacemos ahí un trato, ¿no? En lugar de pagar con dolor, pues queremos pagar con sacrificio por la humanidad. Entonces hacemos un trato en donde, bueno, vamos a participar, por ejemplo, de pegatas, o vamos a participar de entrega de volantes, o vamos a diseñar un volante, o me voy a formar como instructor, o voy a hablar de este conocimiento en una plaza pública, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, hay muchísimas maneras en las cuales nosotros podemos hacer sacrificio por la humanidad y eso nos ayuda a tener un dharma para poder pagar cualquier karma. Si nosotros estamos haciendo constantemente algo, si por ejemplo, si todos los días me salgo con mi bochecito de volantes y mientras voy caminando, haciendo las compras o me paro en una esquina y voy entregando a las personas o voy poniendo los volantitos, no sé, por ejemplo, hay personas que los ponen en los buzones, ¿no? O los pegan en las puertas, etcétera. Entonces, pues ahí ya uno está haciendo un trabajo constante, que eso nos permite estar pasando nuestro dharma al karma que nosotros tenemos por pagar y estar más o menos equilibrados, que la idea es pues estar lo suficientemente equilibrados como para que podamos seguir trabajando en este proceso de autoconocimiento. Entonces, es así como nosotros trabajamos con el karma, no esperarnos hasta que ya tengamos el problema encima, que también se puede negociar para acortar, ¿no? Si a alguien ya le cayó la enfermedad, por ejemplo, entonces dirá, bueno, es que ya tengo la enfermedad y ahora ¿qué hago? Bueno, pues simplemente hacer lo que se pueda, digamos, de trabajo de sacrificio por la humanidad, hacer un negocio para ver si se puede acortar el periodo de que se tiene que estar pagando ese karma. Y entonces, pues ya salir y en cuanto antes que se pueda salir, pues entrarle más de lleno al sacrificio por la humanidad. Entonces, esa es así como trabajamos con este obstáculo. Y otro más es que dentro de este camino espiritual hay muchas sendas que se parecen, en especial en esta época del Internet, pues nosotros vamos a encontrar a disposición cantidad de información en sitios web, en sitios para ver videos. Vamos a encontrar muchísimas cosas que se parecen o que suenan a este conocimiento. Si, por ejemplo, aquí hablamos de subir el Kundalini y ustedes van a encontrar muchísimas cosas que ofertan esto de despertar el Kundalini, de utilizar el Kundalini para que tengan poder de atracción, para que puedan tener magnetismo, para que tengan riqueza, etcétera. Pero todas esas cosas que se hablan simplemente pues desvían de lo principal, porque lo principal es que nosotros hagamos un proceso
de precisamente subir esta energía para que puedan hacer unas creaciones superiores. Y este tipo de contenido habla de cosas similares a las que se tocan aquí, pero ya nos está diciendo que eso para tener dinero, que para tener poder, que para tener atracción, que para tener pareja, etc. Y así, o sea, hay muchas cosas que pueden estar hablando de esto, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, ustedes pueden encontrar mucho contenido sobre el yo, pero nos hablan, por ejemplo, de aceptar al yo, ¿no? Del yo bueno y el yo malo, de estar como en este proceso de que utilicemos al yo, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues en lugar de ayudarnos, nos está distrayendo, ¿sí? Esa es la palabra, nos distrae de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es bien sencillo, enfocarnos en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Solo eso. Pero todos estos caminos que se parecen o que suenan parecidos, pues pueden estarnos distrayendo y haciéndonos perder nuestro tiempo. Y en una de esas, pues nos distraen tanto que finalmente nos desvían, ¿sí? Esto es algo que sí puede llegar a pasar. Bien, pues otra de las cosas que podemos estar experimentando en este camino, pues son las pruebas. Cuando ya estamos en un proceso de autoconocimiento, vamos a tener muchas pruebas. ¿Sí? Vamos a tener pruebas de detalles en donde, por ejemplo, alguien está trabajando con su ira y pues siente que ha hecho mucha reflexión, siente que ya ha cambiado, pero de pronto, pues alguien le da un cerrón, ¿no? Por ejemplo, le da un cerrón en el auto mientras va manejando y ese mínimo instante, si no está en el aquí, en el ahora, y si no se está autoobservando, puede hacer que se identifique y ahí le sale la ira y comienza a gritar, ¿no? A vociferar o a insultar. ¿Qué pasó? Pues que pierde la prueba de los detalles, ¿sí? Porque estaba trabajando sobre un yo y le estaban poniendo esa prueba para que precisamente se viera si ya trabajó lo suficiente, ¿no? Esa es la manera en cómo nosotros avanzamos. Si la persona está serena, tranquila, aunque le hayan dado el cerrón, está en el instante autoobservándose, en el momento en que pasa eso, inmediatamente mira hacia adentro, comienza a morir esos detalles que ve, no reacciona. Entonces pasa la prueba. Y así con todos los detalles, uno puede decir, bueno, yo tengo mi pareja, me dijeron que trabajara el yo del adulterio, he estado reflexionando mucho en esto y de pronto, pues parece que todo va bien, ¿no? Con la pareja se lleva bien y demás, y le aparece el chico de sus sueños, ¿no? O en el caso de los hombres, la chica de sus sueños. El prototipo tal como le gustan y aparte muy interesada a la persona y entonces finalmente eso es una prueba porque al final, aunque ni siquiera suceda nada, si la persona se emociona con esta persona del sexo opuesto, que no es su pareja, si se emociona, si le gusta el coqueteo, si filtrea, pues aunque no haya un acto sexual, ahí ya hay un detalle de adulterio, es una prueba que no pasó. Entonces, pues ahí tenemos este tipo de pruebas. Y también tenemos los que estamos en este proceso, constantemente estamos siendo sometidos a las pruebas de los elementos. Si las pruebas de los elementos son la prueba de tierra, la prueba del agua, la prueba del fuego y la prueba del aire, ¿no? La prueba de la tierra pues tiene que ver con cosas de economía. Si a veces sucede que tenemos estas etapas de carestía o que tenemos la economía súper ajustada, y estos son pruebas para ver, pues, nosotros cómo estamos reaccionando ante estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues simplemente estar tranquilo, ¿no? Tratando de observarse en estos momentos en que uno siente como esta escasez o carestía. Es un excelente momento para que uno se observe muchísimos detalles y uno ve cómo es que le hace falta muchas veces confianza en el ser, porque si realmente confiáramos en el ser, sabríamos que el ser nos va a proveer, el ser nos va a dar lo que necesitamos, no lo que deseamos, ¿sí? No lo que nuestros múltiples yoes siempre desean, es que yo quiero otro celular, es que yo quiero otro, ¿no? Cochecito, es que yo quiero. Esos son deseos que tienen nuestros yoes.
Y por eso a veces sentimos más la carestía, porque uno quiere complacer a todos los yoes, pero pues no distinguimos entre necesidad y deseo. Pero si nosotros ponemos atención en esos procesos, cuando estamos atravesando esas pruebas, podemos observarnos y empezamos a desarrollar esta confianza en el ser, a dejarnos caer completamente en las manos del ser, sabiendo que vamos a tener lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues es muy sencillo, necesitamos alimento, necesitamos techo, necesitamos pues cierta vestimenta o cobijo. Es lo que necesitamos básicamente, ¿no? Entonces, el ser nos va a proveer eso, ¿sí? Y ya si nosotros atravesamos exitosamente esta prueba, llega un momento en que se desahoga la economía y nuevamente volvemos a tener cierta fluidez y ya podemos como pues jugar más con otras cosas que pues vamos adquiriendo, ¿no? Pero esto es la prueba de la tierra. Tenemos la prueba del agua y la prueba del agua tiene que ver con ciertos cambios que vamos a ir experimentando. Entonces, de pronto estamos muy cómodos. Los yoes se acomodan, ¿sí? Entonces, uno tiene como cierta rutina y le gusta la rutina uno. Cuando uno lo sacan de la rutina uno, como que se desestabiliza y se siente sumamente incómodo. No sé si les ha pasado, ¿no? De pronto hay algún cambio, no sé, por ejemplo, se tuvieron que cambiar de ciudad y siempre están como con esta añoranza, es que en mi tierra, en mi ciudad, allá era así, acá es, sí, esta incomodidad de estar en un ambiente nuevo, pues tiene que ver con ciertos agregados psicológicos que están como acostumbrados a la mecanicidad o a la inercia que ya llevamos. La prueba del agua, entonces, tiene que ver con que nosotros nos adaptemos, todo está cambiando constantemente. Entonces, adaptarnos al cambio, ¿sí? Que tuvimos que cambiar de trabajo, pues adaptarnos. Que tuvimos que cambiar de ciudad, nos adaptamos. Cambiarnos de casa, nos adaptamos. Que de pronto algún pequeño detalle, ¿no? No sé, por ejemplo, en nuestra calle hay una avería y entonces de pronto, pues hubo ahí un bache, un socavón, pues nos adaptamos hasta eso también. ¿Sí? Nos adaptamos a todo. Esa es la prueba del agua. Sin quejarnos, sin estarnos lamentando, sin estar llorando, porque a veces estamos hasta a veces en procesos de tristeza y depresión por estos cambios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este tipo de pruebas? Pues primero serenarnos, ¿sí? Serenidad y dulzura siempre, centrarnos, concentrarnos, ya saben, sentir el corazón y estudiarnos, porque eso nos está enseñando algo de nosotros. O sea, esa prueba nos está enseñando algo y entonces ahí nos salen ciertos yoes y ¿qué tenemos que hacer? Fluir, ¿sí? Nos estudiamos, morimos todos esos detalles del yo que vemos en nosotros y fluimos y nos adaptamos. Entonces, así de esa manera trascendemos la prueba del agua. Entonces, sí hay personas de pronto que esta prueba del agua la sufren muchísimo. Esta parte de fluir y adaptarse, pues de pronto se nos complica, ¿no? Algunos tipos de personas, porque estamos como muy apegados a una cierta rutina, a una cierta manera de hacer las cosas. Pero pues no nos damos cuenta que cada día es diferente y deberíamos hacer lo propio con cada día, dejarnos fluir simplemente, no poner resistencia. Bien, tenemos también la prueba del fuego. La prueba del fuego tiene que ver con estos eventos en donde nosotros vamos a tener ya sea manifestaciones de lujuria o manifestaciones de ira, ¿no? Entonces, pues en esos de lujuria, donde la persona a lo mejor hay un detalle, se identifica, ¿no? Con ese detalle y ya comienza con estos procesos en donde, no, pues quisiera, por ejemplo, masturbarme, quisiera hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay una prueba, pues, de fuego. ¿Qué tiene que hacer la persona? Pues igual que con las otras pruebas, serenarse, centrarse, estudiarse y pues eliminar ese detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué es la lujuria? Pues elimino los detalles de la lujuria. Acuérdense que la lujuria es vasta y hay que ver exactamente qué detallito es el que se está identificando y eliminar ese detalle.
Y si es de la ira, pues también serenidad y dulzura, ¿sí? Que me dan ganas de gritar, no. Muero esas ganas de gritar, muero esos deseos de insultar, muero esos deseos de ser tirano o tirana y me respiro, ahí siento mi corazón y reacciono con dulzura, ¿sí? Lo contrario a lo que yo quiere en ese momento. Bueno, esta es la prueba del fuego y después vienen las pruebas de aire. Las pruebas de aire tienen que ver con apegos, apegos a personas, a cosas materiales o también a nuestros yoes. Entonces ahí tiene que, la prueba del aire se tiene que pasar soltando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto puede ser muy común que cuando alguien va a atravesar la prueba del aire, pues tiene un amigo muy querido, por ejemplo, y le aplican la ley del hielo, ¿no? Este amigo ya no le quiere hablar. Entonces la persona se desespera, comienza a reaccionar dolida, se queja con todos, es que mi amigo, yo tan bueno que fui, mi amigo ya no me habla, ¿no? Me aplicó la ley del hielo. Y en realidad, pues esto es algo pasajero, o sea, uno cuando lo está sufriendo, pues dice, ay, no, es injusto, no debería de suceder así, pero no se da cuenta que eso va a pasar. A lo mejor el amigo, pues más tarde regresa, a lo mejor no, pero como quiera, es algo del momento, del evento. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues soltar, ¿no? Que el amigo no quiera hablarnos, pues pacientemente nosotros esperamos a ver si cambia de opinión, sin invadir su espacio, sin reclamar, sin enojarnos, sin hacer escenas, simplemente pues estudiándonos qué siento yo, qué pienso yo, qué me dan ganas de hacer, qué deseo hacer, cómo está reaccionando mi cuerpo. Todo eso lo estudio, voy eliminando esos detalles y suelto, ¿sí? Y a veces cuando hacemos esto, esto que creíamos perdido regresa, ¿sí? Porque simplemente era parte de la prueba. Entonces regresa y ya se soluciona todo. A veces pasa también con la pareja, pasa con ciertas cosas, ¿no? Y pasa también con los yoes. Nosotros estamos como súper apegados a los yoes y no nos damos cuenta del cariño que les tenemos y a veces en astral nos muestran que tenemos que soltar ese yo, que ese apego a ese yo es lo que nos está estancando, que no podemos avanzar pues porque seguimos apegados al orgullo, seguimos apegados a algún tipo de lujuria y por eso no avanzamos. Y nos lo muestran en astral a veces de manera súper clara. Entonces pues nosotros lo que tenemos que hacer es soltar el apego al yo y pues trabajar ese yo, no tenerle cariño, no tenerle compasión, eliminarlo por completo. Entonces, cuando lo soltamos, vemos como hasta nuestra vida, no solamente nuestra vida interna, sino también nuestra vida externa mejora y se acomoda. Entonces, esas son las pruebas de los elementos y también las pruebas de detalles. Y constantemente vamos a estar como siendo sometidos a estas pruebas, porque así es como nosotros probamos que avanzamos, ¿sí? Así se ve que sí estamos pues haciendo un trabajo interno. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está trabajando seriamente y sortea todos los obstáculos y sigue avanzando y caminando? Pues entonces se va avanzando en el camino de la primera montaña. Entonces recuerden, son 3 montañas las que el discípulo tiene que seguir y en la primera montaña, que fíjense, nosotros no hemos ni comenzado en la primera montaña y ya sentimos como lo tupido, pero pues si hacemos un trabajo serio, pues cada vez vamos a ir avanzando más. ¿Cómo es hacer un trabajo serio? Recuerden, se necesita trabajar en los 3 factores, se necesita una pareja estable, en fidelidad, castidad y amor para poder practicar el suprasexo, porque al practicar el suprasexo, esta pareja va a poder encender el fuego y comenzar a hacer las creaciones superiores que necesita para poder avanzar en este camino. Si necesita hacer la creación de su cuerpo físico, o sea, pareciera que tenemos un cuerpo físico, pero hay que regenerarlo para ponerlo en todas sus capacidades, del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental y finalmente el último, que ya al finalizar esta montaña, pues se decide si sí o si no. Entonces se trabaja con la suprasexualidad para hacer estas creaciones y se trabaja también con el factor de la muerte psicológica porque de ahí se obtiene la energía. ¿Cuál es este fueguito? Este fueguito es una energía que se ha liberado y este proceso de liberación es a través de la reflexión.
a través de la autoobservación, comprender lo que no es de nuestra conciencia, eliminar todo lo que no es de nuestra conciencia y nuestro ser, y así se libera energía, se libera la chispita. Entonces es como la base, ¿no? Es la energía que la pareja va a tener para poder subir por sus columnas. Y también con el factor del sacrificio por la humanidad. Hay que hacer un sacrificio o consciente, ¿sí? Por las demás personas, enseñarles. Y esto pues genera el Dharma, que ya dijimos, nos es muy necesario para poder pagar o cancelar ciertas deudas kármicas. Entonces así es como la persona se comenzaría a avanzar en su proceso espiritual, va caminando por la montaña y llega al punto en donde tiene que tomar una decisión. Disculpen ustedes el ruido, de pronto aquí las festividades están pues utilizando alguna pirotecnia. Llega el punto en que la persona tiene que tomar una decisión. Esta decisión se llama la del camino directo o el camino de la espiral, ¿sí? El camino directo es el que nos lleva al ser, sí es el camino más difícil, hay que verlo de este modo, pero pues si nosotros realmente queremos la autorrealización, tenemos que elegir el camino directo. El camino en espiral es el camino del nirvana, es un camino pues tentador en el sentido de que se ofrece una recompensa por el trabajo que ya se ha hecho, ¿no? Se le va a retribuir a la persona, pero no va a lograr la autorrealización, no va a lograr llegar a su ser, ¿sí? Nuevamente va a quedarse en este plano. Entonces puede parecer tentador y atractivo, pero al final la persona se va a desviar. O sea, es como nuevamente volver al principio y no es lo que nosotros pues queremos. Si la persona toma el camino directo, en ese momento se logra el matrimonio perfecto, entonces ya la persona pues hace la creación de este cuerpo causal que se une con sus cuerpos que no están caídos y entonces en ese momento comienza ya la fuerza del Cristo a actuar en esa persona y se hace el trabajo crístico, ahí sigue el camino, pero miren, el Cristo es una fuerza tan poderosa que se adueña de la máquina y de la voluntad de la persona. Entonces la persona en la primera montaña, pues andamos ahí titubeando con que nuestros yoes quieren esto y vamos de un lado para otro porque los yoes muchas veces nos andan manejando como títeres hasta que nos logramos centrar con muchísimo esfuerzo. Pero cuando se llega ya a este proceso en donde el Cristo se adueña de la máquina humana, entonces ahí ya no hay que si voy a dudar, que si voy a estar confundido, que si es que esto es lo que tengo que hacer, no, porque el Cristo sabe lo que se tiene que hacer y que viene a hacer unos trabajos súper fuertes. ¿Cuáles son estos trabajos que tiene que hacer el Cristo para poder llegar al ser? Bueno, tiene que continuar con la suprasexualidad para crear unos cuerpos de oro. Al principio se crearon unos cuerpos solares, ahora hay que crear unos cuerpos de oro y se tiene que pagar todo el karma de jalón de las 7 existencias. Además, también se tiene que eliminar a los yoes causa. Los yoes causa están pues en las infradimensiones. No, de pronto nosotros ni siquiera sospechamos que ahí tenemos unos yoes guardaditos. No están acá en nuestro cuerpo porque no soportaríamos esa carga, pero cuando el Cristo se adueña del trabajo, viene a hacer ese proceso de eliminar estos yoes causa. Y tiene que hacer un trabajo de enseñanza mundial, ¿sí? Donde va a hacer este proceso de sacrificio por la humanidad, pero para todo el mundo. Sí, va a dejar un discípulo que también se haga cargo de esta enseñanza mundial. Bueno, y entonces así es como se hace el trabajo crístico. Esto lo vamos a estar estudiando en otras conferencias que nos hablan con detalle de la primera y la segunda montaña. Entonces ahí vamos a ver con detalle estos trabajos. Bien, algo muy importante que hay que decir sobre este proceso es que al Cristo no lo comprenden. Si cuando alguien está encarnando al Cristo, va a ser duramente juzgado por las personas que vivimos, incluso nosotros, aunque tengamos conocimiento, si en este momento viniera alguien que ya encarnó al Cristo, pues le estaríamos criticando, ¿sí? Le estaríamos juzgando porque nosotros vemos, de acuerdo a los lentes que traemos puestos de los agregados psicológicos, vemos lo que nuestros yoes nos dejan ver.
Entonces, pues aquel que, por ejemplo, tiene muchísima lujuria va a decir, no, el Cristo, por ejemplo, esta persona, ¿no? La que haya encarnado. No, pues es que seguramente es que quiere tener muchas mujeres, ¿no? Y el que ve con sus lentes de codicia lo va a juzgar diciendo, no, pues lo que quiere es tener mucho dinero. Y el que ve con sus lentes de orgullo va a decir, no, pues lo que quiere es poder y reconocimiento, fama, reputación. Y así cada persona lo va a mirar desde el cristal psicológico que tiene puesto en ese momento. Entonces el Cristo no va a ser entendido. Alguien puede decir, no, no, es que esto yo sí lo voy a reconocer, ¿no? Yo sí lo voy a aceptar, pero recuerden que ya vino el Maestro Jesús a demostrar que incluso la gente lo rechazará tanto, pues que terminen matándolo, ¿sí? Que esto es lo que sucedió con el Maestro. ¿Por qué? Porque no pueden comprender el trabajo que viene a hacer. Entonces, bueno, esto es también parte de lo que estudiamos en las conferencias de Semana Santa, ¿no? De la conferencia 28 también, que nos habla del Cristo. Todo lo que tiene que vivir una persona dentro de sí mismo. Es muy fácil que nosotros estudiemos estos procesos de Cristo histórico, ¿no? Del maestro Yeshua Ben Pandira o el maestro Jesús, y pues que nosotros simplemente nos quedemos con esa imagen del el maestro que vivió, que encarnó esa obra perfecta, porque lo que vivió adentro lo vivió afuera también. Pero en realidad él vino a mostrar lo que toda persona que quiera hacer este camino de autoconocimiento tiene que vivir. Internamente nosotros tenemos que atravesar este proceso de vía crucis, donde a través de padecimientos voluntarios, pues nosotros vamos logrando avanzar en este proceso de autorrealización. Así es como llegamos al ser, así es como terminamos por conocernos completamente y conquistarnos completamente. Terminamos eliminando de nuestra psicología todos los agregados psicológicos y fundiéndonos con nuestro origen. Entonces, pues es más fácil, ¿verdad?, hablar de Jesucristo que hablar de cómo nosotros vamos a cristificarnos. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos esa oportunidad y esa capacidad y el camino ahí está, ¿sí? Por eso hablamos de esta conferencia, para que sepamos cuáles son los obstáculos y que sepamos cómo trascendernos y que podamos ir avanzando en este camino espiritual que hemos decidido tomar. Bueno, pues espero que haya quedado clara la conferencia. La voy a dejar aquí. Bueno, saludo también para Margarita Rubalcaba. Bueno verte por aquí, Margarita. Un saludo cordial. También para Luz Herrera. Qué bueno que estás acá, Luz. Javier Muñoz. Y también para Habs, que nos dice básicamente las pruebas que pasó Jesús el Cristo. Sí, efectivamente, pues el Maestro Jesús hizo una demostración perfecta de lo que se tiene que vivir de manera interna, pero él lo hizo de manera externa para que se notara, ¿no? Para que quedara constancia. Y aunque la gente no logra comprender del todo qué es lo que el Maestro hizo, pues no se olvida, ¿sí? Es un trabajo tan poderoso, tan impactante el que él realizó, que todos lo tienen presente y se le recuerda, ¿no? Se le recuerda en varias épocas. Entonces vean el impacto que generó. Bueno, pues aquí les dejo nuestros teléfonos de contacto. El de arriba es el de Moni, el de abajo es de mi persona. Me llamo Roxana. Estoy a sus órdenes por mensajito. En cuanto pueda les contesto. Y recuerden que la próxima conferencia nos va a clarificar todavía muchísimo más esta parte que hablábamos de la ley del espejo. Es muy interesante cómo es que pues nosotros podemos estar ayudándonos de los demás para conocernos, ¿no? El no identificarnos con los demás y no juzgar a los demás, ¿no? Y ni con los eventos que tengamos que vivir. Entonces, no se pierdan esta conferencia 39 el día lunes, que nos va a hacer favor Moni de dictarnos esa conferencia. Bien, saludos Habs también para ti, saludos para todos y nos vemos próximamente en otra transmisión. Recuerden que hoy jueves hay meditación guiada por Meet, por si quieren hacer parte de la meditación, pasamos el link a través de los grupos de WhatsApp y en esta página para que estén atentos y que puedan unirse con esta aplicación de Meet y ahí hacemos una meditación guiada porque pues esto es lo que tenemos que hacer todas las noches antes de dormir. Hay que hacer nuestra meditación.
Nos dice Andrés Canchola, gracias, buenas noches. Gracias a ti, Andrés, por estar presente. Habs, ¿qué opina del libro La Biblia del Hombre Astuto? La verdad no tengo conocimiento del libro, la primera vez que veo el título. Yo solía ser una lectora voraz, solía leer bastante. Ahora pues yo sé que tengo que equilibrarme, entonces modero mis lecturas, pero esta es la primera vez que escucho ese título, entonces no sabría darte una opinión. Bueno, pues los dejo, que tengan una excelente noche, nos vemos próximamente en otra transmisión.